por todos los siglos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Seguidamente tenemos con a nuestro hermano que estará trayendo el mensaje. Y sin más, nuestro hermano Misael Corrioso. Vamos a abrir en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer todo el capítulo. En este capítulo estará basado el sermón del día de hoy, titulado Promesas condicionadas. Promesas condicionadas. Y vamos a ver en todo el capítulo cuántas promesas el Señor nos da, pero que dichas promesas no son promesas incondicionadas, todas son condicionadas. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras o de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. No voy a hablar de todo el capítulo, me voy a centrar en ideas que yo supongo que son ideas principales para expresar el contenido principal de esta porción escritural. En la escritura seleccionada, todos los beneficios que el cristiano adquiere o posee van a depender de su permanencia en Cristo. Si el creyente quiere fructificar, si el creyente quiere o desea que Dios le responda alguna oración o que Dios satisfaga su necesidad, esa necesidad que traemos al altar de la oración, si el creyente desea que Dios prontamente le responda conforme a su divina voluntad, ese creyente debe permanecer en Cristo. Si quiere prosperar en el orden espiritual, tendrá que depender también de Cristo, porque dice la Escritura que separados de Él, nada podemos hacer. Cuando una cosa depende de otra, esa cosa es indispensable, es impostergable, es insustituible, es invariable. Esa cosa es permanente. Cuando Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, Cristo está diciendo, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El tronco es algo permanente, algo que no puede variarse o que no puede cambiar su estructura, porque del tronco dependen las ramas. Dice el Señor, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Ustedes tienen que estar apegadas a mí, tienen que estar injertadas a mí, y por esa razón es que entendemos que Cristo no es una opción, Cristo es necesario, Cristo es indispensable, como el agua, como el aire, el oxígeno, como la comida, el alimento. Es necesario para nosotros tener vida. Cristo es necesario para nosotros tener vida. Por eso dice la Escritura, Él mismo diciendo, dice de esta manera, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la vida. Nosotros nos alimentamos de Él. El proceso y el privilegio de recibir vida
no puede comenzar hasta que los pámpanos entiendan que para que ellos puedan fructificar y tener vida en sí mismos, tienen que estar en la vid, tienen que estar en el tronco. Las ramas deben estar unidas a su tronco. Como hombres, tenemos que ser quebrados en el viejo tronco de donde nosotros todos venimos. Nosotros venimos de Adán. Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron. Y a través del pecado de ellos, toda la raza humana fue maldita, fue maldecida. Toda la raza humana cayó del privilegio de estar en el huerto del Edén, cayó del privilegio de vivir para siempre. Pero Dios ha provisto un nuevo Adán, y ese nuevo Adán es Cristo, para que tú y yo obtengamos la vida que perdimos en el huerto, la obtengamos ahora en Cristo Jesús. Así que tú y yo tenemos que ser injertados en el nuevo Adán, en Cristo, para entonces recibir la vida. La vida que tú y yo necesitamos únicamente la podemos recibir en Cristo Jesús. Así como las ramas, los pámpanos, no pueden tener vida en sí mismos si no están conectados a la vid. Todo creyente, para tener vida, tiene que estar conectado con Cristo, debe estar unido a Cristo. Las ramas no pueden tener vida por sí mismas. Ellas dependen del árbol. Y podemos ver en algún momento dado que alguna rama que cae del árbol no ha perdido del todo su verdor, ¿verdad? Cayó la rama y todavía sigue conservando ese verdor. Y podemos decir, esa rama todavía está viva, tiene la vida a pesar de no estar en su tronco. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando las horas, ese verdor se va perdiendo y esa rama va cogiendo un color que es el color de la muerte, que es el color típico de algo que está sin vida. Y después que esa rama está seca, no hay otro lugar para ellas que la basura o la hoguera. Bueno, esto es una metáfora. Esto es una metáfora que Cristo usa para expresar claramente que como creyentes, como hijos de Dios, si queremos conservar la vida, tenemos que estar unidos a Cristo. Aunque te parezca que puedes tener vida sin Cristo, aunque te parezca que puedes estar alejado de Cristo sin perder la vida, típicamente o simbólicamente, eso es lo que le parece a la rama que todavía conserva su verdor, pero ya está en el suelo y piensa que todavía tiene la vida. Pero andando el tiempo vendrán los síntomas, vendrán las consecuencias, los resultados que le dirá a la rama que ya no tiene vida. Hermanos, ¿cuántas veces como creyentes llegamos a sentir ese sentimiento de autosuficiencia? Yo no necesito de Cristo. Yo necesito de mi trabajo, yo necesito de mi negocio, yo necesito de mi familia, pero de Cristo no necesito. Y cuando pasa el tiempo, vemos la catástrofe, vemos los malos resultados, vemos las consecuencias, porque estar separados de Cristo es perder la vida, es perder nuestro verdor.
es perder nuestra vitalidad. Así que esta escritura tiene una importancia tremenda para ti y para mí. No te creas suficiente. Es necesario que tú y yo nos creamos siempre dependientes de Cristo. No independientes de Cristo, sino dependientes de Cristo. Porque así como las ramas no pueden tener vida por sí mismas, sin estar en el tronco, tú y yo no podemos conservar la vida ni tener vida por nosotros mismos si no estamos en Cristo. Dice el Señor en su palabra: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ven aquí que hay una consecuencia de vida. Porque el tronco tiene vida, las ramas también tienen vida. Pero para que esas ramas tengan vida, tienen que estar conectadas a su tronco. Mi hermano, esto nos dice mucho acerca de nuestros deberes y nuestras responsabilidades con relación a estar unidos a Cristo. La vida del cristiano es una vida continua de apropiación de Cristo. Tú te apropias de Cristo cada vez que tú tomas la palabra de Cristo en tu mano y tú la lees. Cada vez que tú vienes a la casa de Dios para escuchar la palabra de Cristo, tú te estás apropiando de Cristo. Tú te estás uniendo a Cristo. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, porque esa palabra está en tu mente, está en tu corazón, tú te estás apropiando debidamente de Cristo. Y esto es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos a través de esta exposición. La vida del cristiano es una vida de continua apropiación de Cristo. Así como las ramas se apropian del tronco, así tú y yo debemos apropiarnos de Cristo. Esto nos habla del deber que tú y yo tenemos día con día de alimentarnos de la palabra de Dios. Y Cristo lo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el único mecanismo, el único medio por el cual nosotros podemos alimentarnos de Cristo, su santa palabra, porque su palabra da testimonio de Él. Y lo dice Él en esta expresión: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros saciamos nuestra sed espiritual solamente en Cristo Jesús. Y ahí es que podemos obtener la vida que es propiamente de Cristo. Y el Espíritu Santo, el cual Cristo ha enviado sobre el creyente, da vida, da sustento al creyente. Y entonces aparece lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Cristo da su Espíritu, pero su Espíritu en nosotros produce un fruto que es múltiple. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mi hermano, si tú y yo estamos en Cristo, vamos a dar el fruto del Espíritu. Se manifestará en nosotros este fruto. No existirán espacios para el orgullo, para la arrogancia. No existirá el espacio para las enemistades, los pleitos, las lujurias, las concupiscencias de la carne. No habrá oportunidad alguna, porque vamos a estar dando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto, cuando se manifiesta en el hogar, da fruto a la familia, da vida a la familia.
Cuando ese fruto se manifiesta en la iglesia, da vida a la iglesia. Cuando ese fruto se manifiesta en nuestro centro de trabajo, da vida a todos los que están a nuestro alrededor. De manera que cualquiera que tenga alguna necesidad se va a apropiar de ese fruto que tú estás dando. Como mismo cuando estamos caminando en la calle y vemos un árbol frutal donde los colores de las frutas son hermosas, y nos acercamos allí y seleccionamos la que mejor nos parezca para saciar nuestro deseo, nuestra necesidad. ¿Cuántas personas en momentos distintos de la vida, viviendo en situaciones, ven a una creyente o a un creyente en su fervorosidad, en su testimonio, se acercan a él para recibir algún consejo, alguna orientación, alguna palabra de aliento? Es porque las personas se acercan a aquellas personas que saben que tienen algo especial, algo que aporta valor a la vida. ¿Y cómo nosotros podemos disfrutar de la estadía cuando alguien amoroso o amorosa está a nuestro lado, que nos aprecia, que nos da el valor que tenemos? Una persona amorosa fomenta un ambiente suave, delicado, grato en cualquier lugar donde esa persona vaya. Hay un aire, un clima agradable, deseoso. Pero cuando hay una persona que está con un espíritu de arrogancia, de orgullo, de maldad, una persona que desprecia a otros, qué mal nos sentimos. Sentimos que no cabemos en ese ambiente, porque esas personas no nos permiten sentir bien. Esas personas son dadas a humillar a otros, a ofender a otros. Mi hermano, ¿cuántos hogares están en esa situación? Donde no se respira el verdadero amor. ¿Cuántas personas están experimentando el desamor y no pueden tener la vida que nosotros podemos disfrutar al estar en Cristo Jesús? Y a veces pasamos por inadvertido el momento que estamos viviendo, cómo estamos llenos de paz, cómo estamos llenos de amor, cómo Dios nos da esa capacidad de controlar nuestros propios impulsos, como la ira, el espíritu de venganza, los celos, el enojo. Cómo Dios en su gran providencia nos ayuda para controlar esos impulsos del corazón. Y a veces, disfrutando de esas bendiciones, no sabemos el valor que tenemos en nuestras manos hasta que visitamos un lugar donde nosotros no podemos tener lo que tenemos, y entonces nos damos cuenta de la gran diferencia entre nosotros y las demás personas. Pero somos privilegiados, somos los hijos de Dios. Yo glorifico el nombre de Dios porque Dios me ha regalado un hogar lleno de paz, un hogar donde no hay contiendas, donde no hay peleas, donde no hay egoísmo, donde no reina la maldad. Qué bendición tener un hogar así. Yo tengo que decirle al Señor: Señor, manténme siempre consciente de que todos los hogares no son así, de esa manera. Permite que en mí haya un espíritu de agradecimiento, porque tú me has dado mucho más de lo que yo merezco, mucho más
que otras personas y yo debo glorificar el nombre de Dios por ello. Mi hermano, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Cristo. Cuando Cristo está en el hogar, hay amor, hay paz, no hay intolerancia, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay positividad, hay fe, hay esperanza, hay mansedumbre. Los miembros de la familia se someten unos a otros. No hay alguien que quiera hacer su voluntad o quiera imponerle a otro lo que debe hacer, sino que hay un espíritu dócil, un espíritu humilde, un espíritu obediente. Cuando Cristo está en el hogar, hay templanza, hay dominio propio, de manera tal que no somos víctimas ni de la lujuria ni de la codicia. Y tenemos que dar gracias a Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cristo en el hogar. Cristo en el hogar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Cristo en el hogar. Necesitamos a Cristo en nuestros matrimonios. Necesitamos a Cristo en la familia. Necesitamos a Cristo en la iglesia. No se puede vivir sin Cristo. Si estamos en Cristo, el fruto del Espíritu se va a exteriorizar de manera tal que no van a haber contiendas, no van a haber desavenencia, esa manifestación de celo, de envidia, esa división, esa arrogancia, yo soy mejor que tú. Cuando está el fruto del Espíritu se acaban todas esas cosas. De manera tal que se sienten las moscas al volar, porque todos estamos en silencio. Y tenemos que glorificar el nombre de Dios por eso. Si estamos en Cristo, el fruto del Espíritu se va a manifestar en nosotros. En nosotros no existirán espacios entonces para las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No existirán, porque estamos viviendo en el fruto del Espíritu. Así que necesitamos a Cristo para que todas las obras pecaminosas queden bajo sujeción, bajo el reino de Cristo, y empecemos nosotros a gozarnos en el Señor, porque cuando hay ausencia de maldad, aparece la felicidad, ¿verdad? La felicidad es ausencia de maldad, y esa es la que tú y yo necesitamos. Vemos también en el texto otra condición para recibir vida y para fructificar. Dice el Señor: y seáis así mis discípulos. Dios quiere en Cristo que tú y yo seamos los discípulos de Cristo. ¿Cuál es la función de un discípulo? La función de un discípulo es seguir a su maestro, es aprender de su maestro, ver en el carácter de su maestro lo que él necesita, ver cuánta sabiduría, cuánto conocimiento tiene su maestro para parecerse a él. Esa es la función de un discípulo. Bueno, eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Dice el Señor en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es manso y humilde? Cristo. Cristo es manso, Cristo es humilde. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? Manso y humilde, porque Cristo lo es. La mansedumbre es la capacidad de resistir, ¿verdad? Alguien dijo una vez que es más fácil castigar una injusticia que resistirla, que aguantarla. Es fácil castigar,
pero no es fácil aguantar el castigo. Bueno, la mansedumbre es la capacidad de aguante, es la capacidad de aguantar, es la capacidad de que tú y yo, o la capacidad que Dios nos da para que tú y yo no nos salgamos de nuestro control, ¿verdad? Mansedumbre. No importa las ofensas, no importa las burlas. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están constantemente tratando de que nosotros saltemos, tratando de que nosotros explotemos, haciendo cosas para hacernos sentir mal en el trabajo, incluso desdichadamente en las familias también, porque cuando los miembros de la familia quieren hacer su propia voluntad, el que quiere hacer lo bueno tiene que aguantar mucho, ¿verdad? Tiene que tener un espíritu de aguante tremendo, porque en un contexto tan hostil donde existen malas palabras, donde existen injurias, donde existen insultos, donde existen la ironía o la palabra sarcástica, es difícil mantener una posición ecuánime. Sin embargo, el Señor dice aquí que lo imitemos a Él porque Él es manso. Tiene una capacidad tan grande para aguantar, para no dejarse llevar por los malos deseos, ¿verdad? Así debemos ser nosotros si somos discípulos de Cristo. Y humildes, debemos ser humildes también, porque la humildad es la capacidad que Dios nos da para saber que todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado y que no hay un motivo o una razón para sentirnos superiores a las demás personas. En el mundo que vivimos, si tienes un buen carro, si tienes una buena profesión o una buena casa o un título puesto en la pared, eso te hace sentir superior a otros. Mi hermano, ese espíritu no es el espíritu del cristianismo. Todos somos iguales. A todos Dios nos ha bendecido. Dios es con todos. Tengamos más, tengamos menos. La importancia que nosotros tenemos no deriva o no depende de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. La importancia o el valor que nosotros tenemos es Cristo Jesús, Cristo en nuestros corazones. Ese es el valor que tenemos tú y yo. Porque mi hermano, un día vamos a tener que dejarlo todo, todo. Y desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos vamos. Pero lo más importante es irse con Cristo Jesús. Porque el que se va con Él tiene vida eterna. Vivirá para siempre con el Señor. Entonces un discípulo es alguien que aprende de su maestro, es alguien que llena su mente de las enseñanzas de su maestro. Así que tú y yo como pámpanos, como ramas, debemos aprender de nuestro tronco que es Cristo. Y Él nos va a enseñar cosas sublimes, cosas grandes que nosotros necesitamos para la vida presente y la vida futura, porque Cristo es la fuente de todo conocimiento. Dice la Escritura que en Él se esconde todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él te va a enseñar cómo vivir, te va a enseñar cómo tratar con las personas, te va a enseñar cómo tomar decisiones en tu vida. Él te va a llenar de conocimiento de manera tal que tú vas a reconocer como Salomón que solamente la sabiduría de Dios es lo más sublime y lo más importante. Porque sin sabiduría no se puede andar en esta vida. Hay que tomar decisiones sensatas, porque todo se puede destruir de un momento a otro
por una mala decisión. Piénsalo. Para tomar buenas decisiones necesitamos sabiduría. Y Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Y Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Él quiere que tú y yo seamos verdaderamente sus discípulos. Personas que nos sintamos comprometidos con Cristo, que queramos obedecerle, que queramos parecernos cada vez más a Él. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor nos ha enseñado a través de su conducta cómo tratar con los problemas de la vida. Entonces el discipulado implica una buena disposición de estar sentados a los pies de Cristo como María para aprender cada vez más de Él. Implica también una buena disposición a creer en cada palabra de Cristo. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? ¿Cómo podemos seguir su andar, su caminar en fe? ¿Cómo podemos pensar lo que Él pensara, meditar lo que Él meditara? ¿Cómo podemos caminar como Él caminara? Esa debe ser nuestras preguntas. Cristo nos habla que la marca de un buen discípulo especialmente es el amor. Es el amor. Es sentir y experimentar el amor hacia otros. Por eso les dice a sus discípulos, amaos unos a otros. Dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Es un sentimiento abstracto? ¿Es un sentimiento indescriptible? ¿Es algo que podemos palpar? ¿Es algo que podemos explicar? ¿Es algo que podemos expresar? Sí, lo sabemos. El amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero. Y ese es el amor que Cristo quiere que tú y yo, como hijos de Dios y como discípulos, experimentemos. El amor que se experimenta en la interacción unos con otros. Pero ¿cómo voy a sentir amor si no tengo relación con nadie? Y estoy viviendo como en una isla, separado de todo el mundo. Hoy en día, las personas que tienen un estatus social pobre, son personas que con facilidad se amistan con otros. Se amistan, son pobres, son gente que no tiene nada por qué sentirse superior a otros. Pero a medida que las personas pobres van adquiriendo ciertas facilidades, como que se va separando, ¿no?, del resto de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? En un barrio donde todo el mundo es pobre, pero hay uno que se ganó la lotería, ¿cómo vemos que el cambio en esa persona? El cambio de esa persona empieza a actuar totalmente distinto. Empieza a separarse de las demás personas. Y fulano, ¿por qué está así? Ha cambiado su manera de tratarme, está muy reservado, quiere independizarse, quiere vivir aparte. Mi hermano, eso es lo que pasa cuando en el corazón no se experimenta el amor de Dios. El amor de Dios. Cuando tú y yo queremos vivir como una isla, no tener relación con nadie, y así se está viviendo hoy en día. No, yo soy cristiano, pero
yo no tengo compromiso con ninguna iglesia. Yo soy cristiano, pero desde mi casa, mi manera de ser, yo allí adoro a Dios, yo sirvo a Dios, pero sin la necesidad de interactuar con nadie, porque eso a mí me enferma. Estar lidiando con los celos de la gente, con la envidia de la gente, con los defectos de las personas, eso a mí me enferma. Yo no puedo vivir en relación con las personas. ¿Eso es amor? Eso no es amor. ¿Cómo andaban los discípulos? Separados unos de otros, uno por acá, Pedro y Juan, separados por allá de Jacobo y Bernabé. ¿Andaban separados de ellos o andaban juntos? Juntos. ¿Habían diferencias entre ellos? Sí, habían diferencias. ¿Eran personas con defectos? Sí, eran personas con defectos. ¿Pero qué los distinguía a ellos? ¿Los distinguía el perdón? ¿Los distinguía el amor? ¿La unidad que tenían? Pero lo que Cristo resalta aquí, que nosotros como discípulos tenemos que tener, que no nos falte nunca, es el amor. Si permanecemos en Cristo, permaneceremos en su amor, en el amor de Cristo. Si algo aprendemos de esta metáfora es que las ramas están conectadas a Cristo, pero las ramas están conectadas unas con otras, de manera tal que la rama que se separa de las otras muere. Y esto nos está enseñando el Señor aquí claramente, que el cristiano, cuando se separa de los demás cristianos y quiere vivir una vida independiente, muere como mueren las ramas que se separan del tronco. ¿Esto es una verdad? ¿Sí o no? Sí es una verdad. Mi hermano, cuando tú y yo dejamos de congregarnos, cuando tú y yo dejamos de cultivar el hábito de estar juntos con otros, perdemos el fervor, perdemos el entusiasmo, perdemos el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia, el deseo de amar, el deseo de ayudar, el deseo de servir. Vamos perdiendo la vida que Cristo nos da. Por eso en la palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, que hasta que Cristo venga, la iglesia tiene el compromiso de reunirse y compartir juntas. Así que tú eres una rama, yo soy una rama, todos somos ramas, estamos conectados con Cristo, directamente con Cristo, pero entre tú y yo también hay una conexión. Entre tú y yo también hay una conexión, y la vida cristiana no se puede vivir alejados de esa conexión, porque yo tengo mi don, y el don que Dios me ha dado, yo te lo comunico a ti. Pero el don que tú tienes, tú me lo comunicas a mí, y yo recibo vida porque tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo, y el Espíritu Santo ha repartido dones sobre su iglesia para que su iglesia no carezca de bendición alguna. De manera tal que cuando tú te reúnes y yo me reúno, yo traigo el don que Cristo me ha dado, yo lo pongo al servicio de la iglesia para que otro hermano se sirva, para que otro hermano se edifique. Pero si tú y yo hacemos así, retenemos el don para nosotros y no lo queremos compartir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que vamos a morir en el orden espiritual, y cuando Cristo venga, Él nos va a decir, ¿y dónde estaban tus talentos? ¿Dónde están tus talentos? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con los dones que yo te di para servir en mi iglesia? No, y ahí empiezan las excusas, y excusas, y excusas. Pero ante el Señor no podemos excusarnos, porque hay algo muy importante. Cuando tú y yo nos convertimos a la fe del cristianismo,
automáticamente tenemos un compromiso, y el compromiso es de cuidar, velar y servir a nuestros hermanos. Ese es el deber, porque somos ramas. Yo no quiero que ninguna rama se seque. Yo no quiero que ninguna rama deje de existir en el tronco, pero desdichadamente el Señor ha dicho en su palabra que toda rama que no quiera estar en su tronco, en él, dice que se secará, y después que se seca esa rama es echada en el horno. No sirve más para nada. Y dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. También el Señor nos dice que tú y yo somos sus amigos, ¿verdad? Tú y yo somos amigos de Cristo, pero también somos amigos unos de los otros. Aquí no hay enemigos, no puede existir enemigos en el pueblo de Dios. Gente, creyentes enemistados unos con otros, no puede existir. Porque si tú eres amigo de Cristo, tú eres amigo de todos aquellos que confiesan el nombre de Cristo. Así que es importante que entendamos claramente que aquí no puede reinar la enemistad, los celos, la envidia, las divisiones, no, porque somos el cuerpo de Cristo. Dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el Señor nos ha dicho: amaos los unos a los otros. Ese es el principal mandamiento. Amaos los unos a los otros. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay un secreto allí, hay un lazo de amistad. Lo primero que encontramos es una unidad de amistad. Dice: os he llamado amigos porque todas las cosas que le oí a mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, hacer la voluntad de Dios consiste en la esencia de esta amistad. Todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es hermano de Cristo. Ese es tu hermano y tu hermana. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice el Señor, es mi hermano y es mi hermana. En nuestra obediencia entonces a la voluntad de Dios es que somos introducidos en este lazo de hermandad, donde el secreto del Señor viene a hacer su voluntad. Pero también hay una unidad de obras. Dice: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios quiere que tú y yo seamos creyentes de fruto. No seamos creyentes infructíferos. Dios quiere ver fruto en nosotros. Dios quiere ver resultados positivos en nosotros. Dios quiere ver crecimiento espiritual en nosotros. Dios quiere ver madurez espiritual en nosotros. Dios quiere ver que en nosotros hay plenitud de los frutos que Él nos da a través de Cristo. Entonces, nuestra unidad de vida y privilegio nos va a llevar a la unidad de servicio, de servirnos los unos a los otros conforme al fruto, al don que Dios nos ha dado. Hemos sido únicamente escogidos y designados para ir y llevar fruto. Y ese fruto debe ser manifestado en el carácter de Cristo. Todos los creyentes debemos parecernos a Cristo. Cristo es nuestra imagen, debe ser nuestra imagen en la cual debemos estar y parecernos cada vez más a Él. Mi hermano, si estamos nosotros en la unidad de amistad y en la unidad de obras que Cristo nos ha mandado, aquí terminarán los celos, la envidia, todas las obras de la carne. Si un pámpano tiene más éxito que otro,
ninguna rama se siente envidiosa porque aquella rama tiene más fruto que él o ella, ¿verdad? No, todas las ramas se sienten satisfechas. Hay ramas que llevan abundantes frutos, pero hay una rama que lleva 2, 3, 4, 5 frutos. Pero todas las ramas se sienten felices y contentas. Mi hermano, Dios quiere que tú y yo seamos lo mismo. Que no demos cabida a la envidia, al orgullo, sino que nos sintamos felices porque somos de Cristo. ¿Verdad? Todos somos de Cristo. Y cuando el Señor dice, unos van a producir hasta un 30%, otros hacia un 60%, ¿verdad? Y otros van a producir de fruto un 100%. Pero todos son buena tierra. Gloria a Dios. Todos son buena tierra, recibieron la palabra de Dios, recibieron la palabra del Señor. A unos dio Dios más, a uno el Señor dio más, a otros menos, pero todos glorificamos el nombre de Cristo y nos sentimos como propiedad de Cristo. Así que Dios quiere que en nosotros no se manifiesten esas obras de la carne, sino que sirvamos a Dios con alegría de corazón, sabiendo que lo que tenemos se lo debemos a Dios y debemos mostrar siempre agradecimiento. Yo quiero terminar con las últimas palabras de Cristo. Cristo habla aquí de separación. Dice, no sois del mundo. Ustedes no son del mundo. Ustedes no deben parecerse a las personas que no tienen a Dios. Las personas que no tienen a Dios son catalogadas como personas que pertenecen a una cultura, a la cultura del mundo. Pero la cultura que tú y yo tenemos es una cultura de cielo, donde los patrones y principios son distintos a los patrones del mundo. Y Dios quiere que mantengamos esa diferencia. Vamos a estar en el mundo, pero no debemos parecernos al mundo. Debemos ser distintos. Otra cosa que el Señor nos dice es que va a haber persecución por causa de su nombre. Porque no sois del mundo, por esa razón el mundo los va a aborrecer. ¿Y cómo podemos entender esto de que tú y yo vamos a ser aborrecidos? Bueno, en el trabajo, si tú no robas, la gente te va a mirar mal. Si tú no hablas mal de otros, si tú no andas con engaños y intrigas, la gente se va a sentir mal contigo porque tú no eres como ellos. Y ahí es que empieza la enemistad. Por causa del nombre de Cristo, por causa de las enseñanzas de Cristo. Y Cristo le está diciendo a sus discípulos, porque no sois del mundo, el mundo los aborrece. Pero ¿qué pasa si el mundo nos ama? Si todo el mundo nos ama y todo el mundo nos mira bien, ¿qué es lo que está pasando? Somos cristianos, si el mundo nos ama, si el mundo nos admira, si el mundo nos celebra, todo el mundo está, oye, fulano, todo el mundo se siente bien con fulano. Hay algo raro, ¿verdad? Y algo no está funcionando bien, y es que dejamos de ser luz, dejamos de ser las ramas de Cristo. Porque no estamos siendo perseguidos y no estamos siendo criticados. Porque precisamente en un mundo donde hay tantas personas deshonradas, que hayan 1, 2 o 3 honrados, eso trae persecución. Y Cristo está diciendo claramente que el que quiere vivir piamente, justamente, ¿qué va a padecer? Persecución. Persecución. Pero ¿qué dice la Escritura? Debemos gozarnos y alegrarnos cuando estas cosas suceden por causa del nombre de Cristo. Toda esta oposición que venga por la causa de Cristo, no por nuestros defectos o maldades. Y lo tercero que vemos aquí es que el Señor nos dice que debe haber un testimonio en ti y en mí como el testimonio de la luz.
Y vosotros daréis testimonio también porque estáis conmigo desde el principio. Dios quiere que tú y yo testifiquemos de Él. Seamos luz en medio de las tinieblas. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa luz puede irradiar en tu mismo hogar. Hay personas que viven en hogares donde no todos son cristianos, donde no todos siguen los principios cristianos. Mi hermano, si Dios te ha puesto en este contexto, debes iluminar, debes dar luz, debes traer a esas personas que están en tinieblas, debes traerlas a la luz porque tú eres luz. Tú eres la luz del mundo, la luz que Dios ha puesto en el mundo eres tú. Y tu función, tu principal función es alumbrar. No dejes de alumbrar, no dejes de testificar. Eso Dios nos ha dicho en su palabra. Hemos sido separados por Él para ser testigos de su nombre, de su obra, por medio de la resurrección espiritual que Dios ha operado en nuestras vidas. De modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las personas que te rodean deben saber que tú eres distinto, que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso se demuestra en lo que hablas, eso se demuestra en cómo tú miras, eso se demuestra en cómo tú caminas. Debe ser un testimonio fiel en tu casa, en tu hogar, en la calle, en la iglesia, en tu centro de trabajo, porque eres distinto. Cuanto más íntimamente tú y yo conozcamos a Cristo, más su palabra va a estar en nosotros, más haremos la voluntad de Dios. Y estaremos en la capacidad de convencer a otros que no hay mejor vida que la que nosotros llevamos. Hermano, ¿está usted consciente de que no hay vida sin Cristo? ¿Está usted consciente que para dar frutos tú y yo tenemos que permanecer en Cristo? De lo contrario, nos vamos a secar como las ramas que se separan del tronco. Estamos conscientes de que tú y yo tenemos el deber de estudiar día con día la palabra de Dios, que esa palabra esté en nuestra mente, pero que sobre todo esté en nuestro corazón para cumplir con ella, para obedecerla con todo agrado. Estamos conscientes, mi hermano, de que somos discípulos de Cristo y los discípulos se demuestran por su avidez de conocer cada vez más acerca de Cristo, y que el único ingrediente o el principal ingrediente de un discípulo, de un verdadero discípulo, es el amor, y que debemos servirnos los unos a los otros y congregarnos como Cristo ha mandado en su palabra para exteriorizar ese amor, porque todos nos necesitamos. Estamos conscientes de que el testimonio que estamos dando debe ser un testimonio nítido acerca del amor y de la lealtad de Dios, y que debemos en todo momento testificar a viva voz de que Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo. A través de esta predicación, el Señor quiere hacernos entender que las promesas que Él nos ha dado en su palabra, incluyendo esa de orar a Él y todas las cosas nos sean permitidas, esas promesas están condicionadas a permanecer en Cristo, a obedecer su palabra, a ser discípulos de Él, a andar en amor, en unidad, todos juntos, para darle gloria solamente a Cristo, el único que merece toda la honra y toda la gloria. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para cantar la doxología y darle gracias al Señor por su palabra.
Amante y tierno Padre, Señor del cielo y de la tierra, vengo delante de ti, Señor, humillado, arrepentido de todos mis pecados, abriéndote el corazón, el alma, la mente, Señor, para que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas, la claridad de la luz celestial nos ilumine a todos y todos podamos ver el estado actual, la condición actual de nuestra alma, la situación por la cual atravesamos, las deficiencias, los problemas, los desafíos que tenemos. Todo lo ponemos en tus manos. Oh Señor, te pedimos con todo el corazón que podamos cada uno de nosotros ocupar el puesto al cual tú nos has llamado, estar en el tronco, estar en Cristo, permanecer en Él, porque somos las ramas que deben dar frutos, que deben manifestar el fruto del Espíritu, el fruto de santificación. Oh Padre, nuestra vida necesita cada vez más de Cristo. Nuestra vida necesita cada vez más de su tronco. Permite que ninguno de nosotros se desprenda de este tronco, se desprenda de Cristo, sino que haya un celo, una necesidad, una avidez, un deseo vehemente por estar cada vez más a Cristo, más unido a Cristo. Oh Padre, quita la desidia, quita la timidez, la frialdad, la tibieza, quítala, Señor. Permítenos volver al primer amor, volver a las primeras obras, volver a ese corazón dócil, humilde, sencillo como un niño para hacer tu voluntad. Regrésanos, Señor, si nos hemos alejado, para no perder el verdor de la vida espiritual. Regrésanos, Señor, si tú ves que es necesario despertarnos, si es necesario corregirnos, corrígenos, despiértanos, ayúdanos a entender la necesidad que tenemos cada día de estar conectados con Cristo, de estar apegado a Él, de vivir con Él, de andar con Él, de exteriorizar las obras de Él, de manifestar el carácter de Él, y que en todo momento, Señor, tú encuentres en nosotros esa disposición para regresar si nos hemos separado, si nos hemos alejado, y nos des la vida solamente que viene de ti, la que queremos conservar. Ayúdanos, bendícenos, enséñanos, corrígenos, y que podamos en todo momento apegarnos a ti, como así están los moluscos apegados a la roca. Que aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan grandes tormentas sobre nuestra vida, permanezcamos allí, invictos,
victoriosos en tu nombre, porque se cumpla en nosotros tu palabra. Aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque vengan tempestades, esa casa no caerá, porque está fundada sobre la roca. Que estemos fundados sobre ti, Cristo, y que podamos permanecer a tu lado, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Oh Padre, concédenos esta dicha, concédenos este privilegio, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora te pedimos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.